¿Quieres ser mi esposa?, preguntó el viudo millonario a la joven que estaba perdida. El llanto del bebé se clavó en el aire justo cuando el trueno partió la noche en dos. Clara apretó el cuerpo pequeño contra su pecho y siguió caminando, descalza, con el asfalto frío mordiéndole la piel. Olía a lluvia sucia, a metal húmedo, a miedo. Entonces chocó contra algo sólido, un cuerpo, un hombre. El impacto casi la hizo caer, y el bebé lloró más fuerte. Lo siento, susurró ella sin levantar la vista, retrocediendo de inmediato. El hombre no se movió, su abrigo oscuro estaba empapado, pero no parecía afectarle. Había salido de una cena benéfica hacía apenas minutos, huyendo del ruido, del falso consuelo de las copas y las condolencias tardías. Lucas Ferrer, viudo, millonario, solo, no esperaba encontrarse con una joven temblando bajo la lluvia, con un bebé envuelto en una manta demasiado fina. El llanto resonó otra vez. Lucas sintió un golpe seco en el pecho. Ese sonido, ese maldito sonido, lo había escuchado años atrás, en un hospital, antes de que todo se rompiera. Espera, dijo él, alargando la mano cuando Clara intentó rodearlo. Ella se detuvo, no por confianza, sino porque las piernas ya no le respondían. El bebé se removió inquieto. Clara lo meció con torpeza, murmurando palabras sin sentido, como si pudiera engañar al mundo. Lucas se quitó el abrigo, sin pensarlo, y lo colocó sobre el bebé. El gesto fue automático, instintivo. Clara lo miró por primera vez. Un hombre alto, de rostro cansado, ojos oscuros marcados por algo más profundo que el sueño. No necesito nada, dijo ella rápido. No dinero, no ayuda, nada. Mentía, los dedos le temblaban. El bebé tenía la piel helada. No he dicho nada de dinero, respondió Lucas con voz baja. Pero ese niño tiene frío. La lluvia caía con más fuerza ahora, resbalando por las farolas, haciendo brillar la ciudad como un espejo roto. Si llegaste hasta aquí, esta historia ya es parte de ti. Suscríbete y acompáñanos en las próximas. Escríbenos en comentarios desde donde nos escuchas y saluda a la comunidad. Clara dudó. Cada segundo era una batalla interna, quedarse o huir, confiar o sobrevivir sola, como siempre. ¿Dónde está su padre?, preguntó Lucas, y se arrepintió de inmediato. El silencio fue la respuesta, un silencio pesado, lleno de grietas. Clara bajó la mirada, apretó al bebé y dio un paso atrás. No existe, dijo, para nosotros, no existe. Lucas asintió lentamente. Entendía ese tipo de ausencia, la conocía demasiado bien. Un coche pasó a toda velocidad, salpicándolos. Clara se estremeció. El bebé volvió a llorar, esta vez con un gemido débil, cansado. Lucas tomó una decisión sin analizarla, como si algo más antiguo que la razón se hubiera activado dentro de él. Se arrodilló frente a ella, ignorando la lluvia, el traje caro, el mundo entero. Escúchame, dijo, mirándola a los ojos. No sé quién eres, no sé de dónde vienes, pero no puedes seguir así. Y llora. Yo no puedo seguir como estoy. Clara sintió un nudo en el estómago. Nadie le había hablado así desde hacía mucho. Sin lástima, sin exigencias. Lucas respiró hondo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, como si siempre hubieran estado esperando ese momento exacto. ¿Quieres ser mi esposa? El trueno volvió a estallar. Clara abrió los ojos, incrédula. El bebé dejó de llorar de golpe, como si también hubiera entendido que algo acababa de cambiar para siempre. Y en medio de la lluvia, de la noche y del miedo, una pregunta imposible quedó suspendida en el aire, esperando una respuesta que ninguno de los dos estaba preparado para dar. El ascensor se detuvo con un golpe seco y Clara abrazó al bebé con más fuerza, como si aquel sonido anunciara una trampa. El aire olía a madera pulida y a perfume caro, demasiado limpio para alguien que llevaba horas huyendo. Las puertas se abrieron y frente a ella apareció un pasillo largo, silencioso, iluminado por una luz cálida que no le pertenecía. No tenías que traerme aquí, dijo en un susurro tenso, dando un paso atrás. Lucas salió primero, empapado aún, dejando pequeñas huellas de agua sobre la alfombra impecable. Se volvió despacio, cuidando cada gesto, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil e invisible. No es mi casa,
aclaró. Es un hotel. Puedes irte cuando quieras. Clara no respondió. El bebé se removió en sus brazos y emitió un gemido suave, exhausto. Ella bajó la mirada. La manta estaba húmeda, los labios del niño ligeramente amoratados. El miedo le atravesó el pecho con violencia. Odió ese lugar por hacerla dudar. Entraron en la habitación. Era grande, silenciosa, con ventanales que mostraban la ciudad brillando bajo la lluvia. Clara se quedó de pie, sin soltar al bebé, observando cada rincón como quien evalúa una salida de emergencia. Lucas dejó las llaves sobre la mesa y se apartó, marcando distancia. Hay toallas secas en el baño, y ropa. Pedí que trajeran algo para el niño, dijo. No tienes que explicarme nada esta noche. No me conoces, respondió ella con voz quebrada. Podría ser cualquiera. Lucas la miró. Vio las ojeras profundas, la ropa gastada, las manos temblorosas, y algo más. Una determinación feroz, casi desesperada. Eso es cierto, admitió, pero sé reconocer cuando alguien está a punto de romperse. El silencio volvió a instalarse. Clara caminó lentamente hasta la cama y, tras dudar unos segundos, sentó al bebé sobre las sábanas blancas. El contraste la golpeó. Demasiado limpio, demasiado seguro. Mateo, aunque Lucas aún no sabía su nombre, se calmó al sentir el calor. Clara se llevó una mano al pecho, respirando hondo. No lloró, no todavía. Solo será esta noche, dijo finalmente. Mañana me iré. Como quieras, respondió Lucas sin discutir. Mientras ella entraba al baño, Lucas se quedó mirando al bebé desde la distancia. El niño abrió los ojos y lo observó con una intensidad inesperada. Lucas sintió un escalofrío. Aquella mirada, había algo inquietantemente familiar en ella. Minutos después, Clara salió envuelta en una toalla, con el bebé ya seco y dormido en brazos. Sus hombros habían bajado un poco, pero sus ojos seguían alertas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó de pronto. La propuesta no fue normal. Lucas apretó la mandíbula, caminó hasta la ventana sin mirarla. Porque llevo años viviendo en una casa llena de recuerdos, dijo, y esta noche vi a alguien que no tenía ni siquiera un lugar donde quedarse. Clara sintió un nudo en la garganta. No era la respuesta que esperaba, ni la que necesitaba. Entonces, al dejar la bolsa del bebé sobre la mesa, algo cayó al suelo con un sonido seco. Una pulsera blanca, de hospital. Lucas se inclinó para recogerla, y leyó el apellido impreso. Su expresión cambió. Clara lo vio, y supo, en ese instante, que algo de su pasado acababa de alcanzarla. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó él, con voz tensa. El refugio, de repente, ya no se sentía seguro, y la noche apenas comenzaba. El llanto no fue del bebé, fue de Lucas, ahogado, quebrado, despertándolo en mitad de la noche como un disparo silencioso. Se incorporó sobresaltado, con el corazón golpeándole las costillas, seguro de haber escuchado a una niña llorar, una que ya no existía. El olor a lluvia seguía pegado a su ropa, mezclado con un recuerdo estéril a hospital y desinfectante. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba: el hotel, la habitación contigua, Clara, el bebé. Se levantó despacio, descalzo sobre la alfombra fría. La puerta entreabierta dejaba pasar una luz tenue. Dentro, Clara estaba sentada en el borde de la cama, despierta, con el bebé dormido contra su pecho. Sus ojos se encontraron en silencio. Ambos sabían que ninguno había dormido realmente. Leí el apellido, dijo Lucas finalmente, con la voz baja, controlada. No es común. Clara tragó saliva. Había esperado ese momento desde que la pulsera cayó al suelo. Desde siempre, en realidad. Apretó al bebé, como si alguien pudiera arrebatárselo solo con nombrar una palabra. No significa nada, respondió. Solo es un papel viejo. Lucas negó despacio, caminó hasta la ventana, apoyó la mano en el vidrio frío. La ciudad aún brillaba abajo, indiferente. Significa algo para mí, dijo. Demasiado. Clara sintió como el estómago se le cerraba. No quería saber, no quería escuchar historias de hombres poderosos, de apellidos que pesan más que la vida. Ella había aprendido a sobrevivir lejos de todo eso. Si esto es un problema, dijo con firmeza, nos vamos ahora mismo. Intentó ponerse de pie, pero el bebé se removió y soltó un gemido suave.
Lucas se giró de inmediato. No, dijo, más rápido de lo que pretendía. No es eso. Se acercó un poco, manteniendo aún cierta distancia, como si temiera cruzar una línea invisible. Ese apellido pertenecía a alguien de mi familia, confesó. Alguien que murió hace años, en circunstancias que nunca se aclararon del todo. El silencio se volvió espeso. Clara bajó la mirada. No estaba mintiendo cuando dijo que no sabía quién era el padre, pero había cosas que no había querido ver. Señales, miedos que había enterrado. Yo solo sé que él desapareció, susurró, que no volvió, y que cuando supe que estaba embarazada, ya no había nadie a quien preguntar. Lucas observó al bebé con atención, la forma de la nariz, la línea de las cejas, un detalle mínimo, pero suficiente para que una sospecha comenzara a tomar forma. ¿Cómo se llama?, preguntó. Clara dudó. Era una pregunta simple, demasiado íntima. Mateo. El nombre golpeó a Lucas como un eco lejano. Cerró los ojos un segundo. Al abrirlos, había una decisión silenciosa formándose en su mirada. Escucha, Clara, dijo con suavidad, no voy a obligarte a nada, pero si ese apellido está relacionado con lo que creo, este niño podría estar en peligro. Ella levantó la cabeza de golpe. No, dijo con voz temblorosa, ya lo perdí todo una vez. A él no. Lucas sostuvo su mirada. Por primera vez, no habló como empresario ni como millonario. Habló como alguien que también había enterrado demasiado. Entonces déjame ayudarte a protegerlo. Clara sintió como algo se resquebrajaba dentro de ella. No sabía si era alivio o terror. Porque si Lucas tenía razón, el pasado no solo la había alcanzado, estaba a punto de reclamarlo todo. El golpe en la puerta sonó demasiado temprano, demasiado fuerte, como si no pidiera permiso. Clara se sobresaltó y abrazó a Mateo instintivamente. El bebé abrió los ojos y comenzó a llorar, un llanto fino que le atravesó el pecho como una alarma. Afuera, la ciudad aún estaba gris, húmeda, y el reloj marcaba apenas las 7 de la mañana. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Lucas en voz baja, ya de pie. Clara negó con la cabeza, su corazón latía desbocado. Nadie debía saber dónde estaba, nadie. Lucas abrió la puerta apenas lo justo. Una mujer elegante, de gesto severo, lo observó de arriba abajo antes de clavar la mirada dentro de la habitación. Sus ojos se detuvieron un segundo de más en el bebé. Llegas tarde a la reunión del consejo, dijo ella, entrando sin ser invitada, y veo que no estás solo. Elena Ferrer. Clara no conocía su nombre, pero sintió el peligro al instante. Había algo frío en su presencia, algo que no necesitaba palabras. No es un buen momento, respondió Lucas, tenso. Elena sonrió sin humor. Caminó despacio hasta quedar frente a Clara, observó al bebé con atención calculada, como si evaluara una pieza fuera de lugar. ¿Quién es ella?, preguntó. ¿Y de quién es ese niño? Clara bajó la mirada. Mateo se aferró a su ropa. Lucas dio un paso adelante. Es mi invitada, dijo, y eso no es asunto tuyo. Elena arqueó una ceja. Todo es asunto mío cuando hay riesgos, respondió, especialmente si hay apellidos implicados. Clara sintió un frío profundo recorrerle la espalda. Sin darse cuenta, ajustó la manta del bebé, ocultando la pulsera. No pienso quedarme, dijo con voz temblorosa. No quiero problemas. Demasiado tarde, replicó Elena, sin apartar la vista del niño. Ese bebé ya es un problema. El llanto de Mateo se intensificó. Lucas apretó los puños. Basta, ordenó, sal de aquí. Elena se detuvo en la puerta. Antes de irse, lanzó una última mirada, lenta, peligrosa. Ten cuidado, Lucas, dijo. Algunas verdades no deberían salir a la luz. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue brutal. Clara se dejó caer en la cama, temblando. Te lo dije, susurró, nadie debía verlo. Lucas la miró con gravedad. Ya no había vuelta atrás, porque si Elena había visto al bebé, pronto otros también lo harían. El sobre no tenía remitente, solo el nombre de Lucas, escrito con una caligrafía firme, antigua, como si quien lo hubiera enviado no tuviera prisa, ni miedo. El papel crujió en sus manos mientras Clara observaba desde la otra punta de la habitación, con Mateo dormido contra su pecho, ajena aún a la grieta que estaba a punto de abrirse bajo sus pies.
¿Qué es?, preguntó ella, al notar cómo el rostro de Lucas se endurecía. Lucas no respondió de inmediato. Abrió el sobre, una sola hoja, pocas palabras, las suficientes para alterar el aire. Ese niño es heredero, y hay personas dispuestas a reclamar lo que creen suyo. Lucas sintió un frío seco recorrerle la espalda. No era una amenaza directa, era peor. Era una advertencia. Tenemos que hablar, dijo al fin, levantando la vista. Clara negó antes de que él continuara. No quiero saber, respondió. Cada vez que alguien habla, algo se rompe. Lucas se acercó despacio, se sentó frente a ella, a la altura del bebé. Si lo que dice esta carta es cierto, explicó, Mateo podría estar ligado legalmente a mi familia, a mi empresa, a una herencia que mueve demasiados intereses. El silencio cayó pesado. Clara sintió que el mundo volvía a encogerse. Yo no busco nada de eso, dijo. No quiero dinero, no quiero poder, solo quiero que él esté a salvo. Lucas asintió. Su mirada se perdió un instante en el rostro dormido del niño. Entonces estamos del mismo lado, afirmó. Pero protegerlo significa tomar una decisión ahora. Clara lo miró con los ojos brillantes. ¿Qué decisión? Lucas respiró hondo. Sabía que, una vez pronunciadas, esas palabras no tendrían marcha atrás. Si esto sale a la luz, dijo, vendrán abogados, prensa, mi familia, y tú quedarás expuesta. Hizo una pausa. Puedo reconocer públicamente al niño como parte de mi familia, no como heredero todavía, sino como alguien bajo mi protección legal. Clara se levantó de golpe. ¿Estás loco?, susurró. Eso te destruiría. Lucas sostuvo su mirada, firme. Tal vez, respondió, pero no permitiré que lo usen como moneda de cambio. Mateo se movió entre los brazos de Clara. Ella lo miró, y entendió que el giro ya había ocurrido. La carta no había cambiado el destino de Lucas. Había sellado el de los tres. La lluvia había cesado, pero la tensión seguía flotando en la habitación como un eco persistente. Clara no había dormido, Mateo tampoco. El amanecer entraba tímido por la ventana cuando Lucas regresó con 2 cafés que nadie tocó. Si te vas ahora, dijo él con cuidado, no te detendré. Clara levantó la vista. Tenía los ojos rojos, la espalda rígida. Eso sería lo más seguro, respondió. Para ti. Lucas negó despacio. No lo más correcto. Ella soltó una risa breve, amarga. No sabes nada de mí, dijo. No sabes lo que hice para llegar hasta aquí. ¿A quién dejé atrás? Lucas la escuchó sin interrumpir. Por primera vez, no intentó resolver nada. Solo estar. No necesito saberlo todo, dijo. Solo necesito saber si vas a huir cada vez que alguien te ofrezca quedarse. Las palabras le dolieron más de lo que Clara esperaba. Miró a Mateo, recordó noches en estaciones, miradas de desconfianza, puertas cerradas. Siempre me fui antes, admitió, porque quedarse dolía más. Lucas dio un paso hacia ella. Esta vez podría doler distinto. El teléfono de Lucas vibró. Un mensaje del consejo. Presión, preguntas. El mundo reclamando respuestas. Clara lo vio, entendió el peso real de lo que él estaba sacrificando. Si me quedo, dijo, no quiero ser una sombra, ni un secreto. Lucas asintió sin dudar. Nunca lo serás. Ella respiró hondo. No era una promesa romántica, era una elección peligrosa. Entonces me quedo, dijo finalmente. En ese instante, Mateo abrió los ojos y soltó un pequeño sonido, casi un balbuceo. Lucas sonrió sin darse cuenta, pero afuera, lejos del hotel, alguien más ya se estaba moviendo, porque cuando Clara decidió quedarse, otros decidieron atacar. El cristal del coche vibró con violencia cuando una moto pasó rozándolos, demasiado cerca, demasiado rápido. Clara gritó sin darse cuenta y apretó a Mateo contra su pecho. El bebé comenzó a llorar, asustado por el frenazo brusco. Lucas giró el volante con firmeza, el corazón golpeándole las costillas. No fue un accidente, dijo, mirando por el retrovisor. La moto ya no estaba, solo el eco del motor perdiéndose entre el tráfico matinal. Clara sentía las manos heladas, aunque el coche estaba caliente. Nos siguieron, susurró, ¿verdad? Lucas no respondió de inmediato. Estacionó frente a un edificio discreto, lejos del centro,
uno de esos lugares que no aparecen en revistas ni titulares. Bajó primero, observó alrededor, y solo entonces abrió la puerta para Clara. Aquí estaremos a salvo. Por ahora, dijo. Dentro, el departamento era sencillo, funcional. Nada que delatara riqueza. Clara agradeció ese anonimato. Mateo se calmó poco a poco, como si percibiera la intención de protegerlo. Esto no tenía que pasar, dijo ella, con la voz rota. Yo solo quería desaparecer. Lucas la miró con gravedad. Alguien no quiere que desaparezcas, respondió, y eso es lo peligroso. El teléfono de Lucas vibró otra vez. Un mensaje corto, sin firma, sabemos dónde estás. Clara vio el cambio en su rostro. Dímelo, exigió. Prefiero el miedo a las mentiras. Lucas respiró hondo. Elena movió contactos, confesó. Y no está sola. Hay abogados, socios, gente que cree que ese niño es una amenaza. ¿Para quién?, preguntó Clara, temblando. Lucas bajó la mirada hacia Mateo. Para cualquiera que tenga algo que perder. El llanto del bebé se transformó en un pequeño hipo cansado. Clara lo besó en la frente, luchando contra las lágrimas. Si esto empeora, dijo, me iré. No permitiré que te arrastre conmigo. Lucas dio un paso hacia ella. Eso ya no es una opción, afirmó, porque te eligieron como objetivo, antes de que yo pudiera elegirte a ti. Y en ese instante, Clara comprendió que el peligro no estaba llegando, ya estaba allí. El hombre del despacho no levantó la voz en ningún momento, y eso fue lo que más inquietó a Clara. El lugar olía a café viejo y papel, y las persianas cerradas dejaban entrar una luz gris que hacía todo más pesado. Legalmente, el niño no existe, dijo el abogado, cruzando las manos. No como heredero, no como ciudadano con derechos claros. Clara sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo que no existe?, preguntó. Yo lo parí, yo lo cuido. Para el sistema, continuó el hombre, solo existe lo que está documentado, y alguien se aseguró de que faltaran documentos. Lucas apretó la mandíbula. ¿Mi hermano?, preguntó en voz baja. El abogado no respondió, pero el silencio fue suficiente. Clara miró a Lucas, confundida. ¿Tu hermano está relacionado con esto? Lucas cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había dolor en ellos. Murió hace años, dijo. Oficialmente fue un accidente. Hizo una pausa. Extraoficialmente, dejó demasiadas preguntas. Clara sintió un escalofrío. Piezas sueltas empezaban a encajar. Demasiado tarde. Yo no sabía quién era realmente, confesó. Usaba otro nombre. Nunca hablaba de su familia. Lucas la escuchó con atención. No había reproche en su mirada, solo una tristeza densa. Si alguien demuestra el vínculo, advirtió el abogado, podrían reclamar al niño, o usarlo para presionar. No, dijo Clara con firmeza, eso no va a pasar. Lucas se volvió hacia ella. Por eso necesito que confíes en mí, dijo, incluso cuando no pueda decirte todo. Clara dudó. Confiar siempre había sido su mayor error. No me ocultes la verdad, pidió, aunque duela. Lucas asintió, sabiendo que ya había verdades que aún no estaba listo para revelar. Cuando salieron del despacho, Clara tuvo una sensación clara y aterradora. Alguien más conocía su historia mejor de lo que ella misma la conocía, y esa persona no iba a esperar. El primer grito no vino de Mateo, sino del teléfono. Clara casi lo dejó caer cuando la pantalla se iluminó con un número oculto. Eran las 3 de la madrugada. El departamento estaba en silencio, demasiado quieto para una noche que prometía descanso. Lucas contestó desde la otra habitación. Clara no escuchó las palabras, pero sí el cambio en su respiración. El silencio posterior fue peor. ¿Qué pasa?, preguntó ella, incorporándose de inmediato. Lucas colgó sin responder. Su rostro estaba pálido, tenso. Tenemos que irnos, dijo. Ahora. Clara envolvió a Mateo con manos torpes. El bebé se despertó, inquieto, como si percibiera el peligro antes que ellos. Mientras salían, Clara vio algo que le heló la sangre, una luz roja parpadeando desde un coche estacionado frente al edificio. Una cámara. Nos están observando, susurró. En el coche, Lucas aceleró sin mirar atrás. No quieren hacer daño, dijo. Quieren asustarnos. ¿Para qué?, preguntó Clara, con la voz quebrada. Lucas apretó el volante.
para que tomemos la decisión que ellos quieren. Llegaron a una casa en las afueras, rodeada de árboles. Silencio absoluto. Lucas activó el sistema de seguridad. Clara caminó por el lugar con Mateo en brazos, sintiéndose atrapada en una jaula dorada. No quiero vivir así, dijo, huyendo. Lucas la miró con algo más que culpa. Esto no va a durar, prometió, pero necesito tiempo. Clara lo observó. En sus ojos había algo nuevo, determinación y miedo. Horas después, mientras Mateo dormía, Lucas recibió un mensaje final: reconócelo, o perderás más de lo que imaginas. Clara lo leyó por encima de su hombro. ¿Qué significa eso?, preguntó. Lucas cerró los ojos. Que ya no solo nos vigilan, respondió, nos están empujando, y por primera vez, Clara entendió que el peligro no estaba afuera, sino en la decisión que Lucas aún no había tomado. La sala de conferencias olía a café fuerte y tensión. Clara sostenía a Mateo en silencio mientras decenas de ojos se clavaban en ellos. Trajes oscuros, miradas afiladas. El mundo de Lucas, ese del que ella siempre había huido. No puedes hacer esto, susurró Elena desde el otro extremo de la mesa. Vas a hundir la empresa. Lucas no la miró. Se puso de pie despacio. El murmullo cesó. He tomado una decisión, dijo con voz firme, y no es negociable. Clara sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Mateo se movió inquieto. Desde hoy, continuó Lucas, este niño queda bajo mi protección legal y personal. Asumo toda responsabilidad sobre él. Elena se levantó bruscamente. No es tu hijo. Lucas la miró por primera vez. Es suficiente. El abogado intentó intervenir. Los socios murmuraban. Clara apenas podía respirar. Si continúan presionando, añadió Lucas, haré pública la historia completa. Nombres, documentos, todo. El silencio cayó como una losa. Clara entendió el alcance real de esas palabras. No era solo una defensa, era una renuncia. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó Elena, con furia contenida. Lucas asintió. Sí, respondió, estoy eligiendo. Cuando salieron del edificio, los flashes los cegaron. Periodistas, preguntas, caos. Clara se detuvo, temblando. Acabas de destruir tu vida, susurró. Lucas la miró con una calma que la desarmó. No, dijo, acabo de decidir por quién vale la pena perderlo todo. Pero mientras las cámaras captaban cada gesto, alguien, en algún lugar, sonrió. Porque esa elección acababa de encender una guerra que aún no había mostrado su peor rostro. El vidrio estalló en 1000 fragmentos justo cuando Mateo soltó una carcajada. El sonido seco del impacto llenó la casa y Clara se lanzó instintivamente sobre el bebé, cubriéndolo con su cuerpo mientras la alarma comenzaba a gritar. El olor a polvo y metal invadió el aire. Lucas apareció corriendo desde el pasillo, el corazón a punto de salírsele del pecho. Al suelo, gritó. No fue un robo, no se llevaron nada. Eso lo hizo peor. Los vidrios rotos eran un mensaje. La piedra, aún en el suelo, tenía algo atado con cinta. Lucas la tomó con cuidado. Un papel doblado. El amor también se paga. Clara sintió que las piernas le fallaban. Mateo empezó a llorar, asustado, como si comprendiera que el peligro ya no respetaba paredes ni promesas. Esto es por mí, dijo ella, con la voz rota. Desde el principio, Lucas negó con firmeza. No, respondió, es porque no cedí. Llegaron los guardias, la policía, las preguntas sin respuestas. Horas después, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Clara estaba sentada en la cama, meciendo a Mateo, con la mirada perdida. No puedo permitir que esto continúe, dijo finalmente. Cada día que pasa, lo exponemos más. Lucas se sentó frente a ella. ¿Qué estás diciendo? Clara lo miró. En sus ojos había amor, y una decisión naciendo. Que quererte se ha convertido en un riesgo para mi hijo. Las palabras cayeron como un golpe seco. Lucas abrió la boca para responder, pero no encontró argumentos que no sonaran egoístas. Dame tiempo, pidió. Déjame arreglarlo. Clara negó lentamente. No todo se arregla con poder. Y en ese instante, Lucas comprendió que estaba a punto de perderla, no por falta de amor, sino por exceso de peligro. El hospital olía a desinfectante y recuerdos.
Clara caminaba por el pasillo con Mateo dormido en brazos cuando escuchó su nombre. Se detuvo, el médico la observaba con una mezcla de sorpresa y cautela. Pensé que no volverías, dijo. Clara sintió un nudo en el estómago. Ese lugar formaba parte de una vida que había intentado borrar. Solo vine por él, respondió. Nada más. El médico la hizo pasar a un despacho pequeño. Cerró la puerta. Hay algo que debes saber, dijo, bajando la voz. Sobre el padre del niño. Clara se quedó inmóvil. Ya sé todo lo que necesito saber, mintió. El médico negó. No, insistió. Él vino aquí, meses antes de morir. Preguntó por pruebas genéticas, por protocolos. Hizo una pausa. Tenía miedo. El aire se volvió pesado. Clara apretó a Mateo. ¿Miedo de qué? El médico dudó. De su propia familia. Las piezas encajaron con un ruido sordo dentro de ella. ¿Lucas lo sabía? Preguntó Clara en un hilo de voz. No lo creo, respondió el médico, pero hay registros, y alguien más los ha solicitado recientemente. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Al salir del hospital, el teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. ¿Dónde estás? Clara miró a Mateo. Besó su frente con ternura desesperada, porque ahora lo sabía. La verdad que estaba a punto de salir a la luz no solo podía destruir a Lucas, podía convertirlo en el próximo objetivo. El motor del autobús rugía bajo la lluvia cuando Clara subió sin mirar atrás. El olor a gasoil y ropa mojada la envolvió de inmediato. Se sentó al fondo, junto a la ventana empañada, y apretó a Mateo contra su pecho. El bebé dormía, ajeno a la tormenta que ella llevaba dentro. No dejó una nota, no hizo una llamada. Las despedidas solo hacían más difícil huir. Mientras la ciudad quedaba atrás, Clara repasó cada gesto de Lucas, cada palabra, cada promesa no dicha. Él había elegido protegerlos. Ahora le tocaba a ella hacer lo mismo, incluso si eso significaba desaparecer. Mateo se movió inquieto y ella le susurró, perdóname, algún día lo entenderás. A kilómetros de allí, Lucas caminaba de un lado a otro en la casa vacía. El silencio era insoportable. Cuando entró a la habitación y vio la cama intacta, supo la verdad antes de confirmarla. Clara no estaba, Mateo tampoco. El teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. Tomó la mejor decisión. No la busques. Lucas sintió que el aire le faltaba. Apretó el móvil con rabia. No, susurró, no sin mí. Llamó a contactos, a investigadores, a personas a las que juró no volver a recurrir. El millonario había desaparecido. El hombre herido había tomado el control. Y mientras Clara se alejaba creyendo que los protegía, Lucas comenzaba una búsqueda que ya no obedecía a reglas. El refugio olía a sopa caliente y resignación. Clara agradeció ese anonimato. Nadie hacía preguntas, nadie miraba dos veces. Mateo despertó y sonrió, ajeno al miedo que le tensaba el cuerpo. Solo será un tiempo, le dijo, como si pudiera entenderla. Luego todo será más fácil, pero no lo fue. 2 días después, un hombre apareció en la entrada. No llevaba traje caro, no levantó la voz, solo preguntó por la mujer con el bebé. Clara sintió el corazón caerle a los pies. No está aquí, dijo la voluntaria. El hombre sonrió con paciencia peligrosa. Dígale que Lucas Ferrer está pagando el precio de su huida. Esa noche, el noticiero hablaba de demandas, de filtraciones, de un escándalo que amenazaba con hundir a uno de los empresarios más poderosos del país. Clara apagó el televisor, con lágrimas cayéndole sin control. No debía pasar, susurró. No así, a cientos de kilómetros, Lucas firmaba documentos que lo despojaban de poder, de aliados, de protección. Elena había ganado terreno. El consejo exigía su cabeza. ¿Vale la pena?, le preguntó su abogado. Lucas levantó la mirada, cansada pero firme. Siempre valió la pena. Clara entendió entonces algo devastador. Huir no había salvado a Lucas, lo había dejado solo en la batalla, y cuando abrazó a Mateo esa noche, supo que el punto de no retorno ya había sido cruzado, aunque aún no entendía cuál sería el precio final. El teléfono cayó al suelo antes de que Clara pudiera reaccionar. La voz del noticiero seguía hablando, indiferente, mientras la imagen de Lucas llenaba la pantalla. Serio, demacrado,
rodeado de abogados. El titular era claro, cruel. Lucas Ferrer renuncia a la presidencia del grupo. Investigación interna en curso. Clara se llevó una mano a la boca. Mateo dormía en sus brazos, respirando con calma, ajeno a que el mundo acababa de inclinarse peligrosamente. Nona, susurró, no era esto, había huido para protegerlo, para protegerlos, y aún así, Lucas lo estaba perdiendo todo. La voluntaria del refugio apareció en la puerta, nerviosa. Hay policías preguntando por usted, dijo. No parecen hostiles, pero no se irán. Clara sintió un frío seco en el pecho. No habían venido por ella, habían venido por el niño. Empacó en minutos. Salió por la puerta trasera, con el corazón desbocado. En la calle, una lluvia fina comenzaba a caer, idéntica a la de aquella noche en que todo empezó. Un coche oscuro se detuvo frente a ella. Suba, Clara, dijo una voz conocida desde el interior. Era Elena. El trayecto fue silencioso. Al llegar, Elena se giró hacia ella, sin máscara alguna. Esto se acabó, dijo. Tu desaparición no detuvo nada, solo aceleró el proceso. Clara apretó a Mateo. No voy a entregarlo, dijo con firmeza. Elena sonrió, fría. No tienes elección. Lucas ya firmó su renuncia, sin poder, sin influencia, sin ti. Hizo una pausa calculada, y ahora, para salvarlo, solo queda una opción. Clara levantó la mirada. ¿Cuál? Desaparecer de verdad, respondió Elena. Legalmente, para siempre. El mundo se detuvo, porque en ese instante, Clara entendió el giro completo del destino. Si se quedaba, Lucas caería. Si se iba, lo perdería para siempre, y tomó la decisión más dolorosa de su vida. Lucas firmó el último documento con mano firme, aunque por dentro todo se derrumbaba. Había perdido la empresa, el apellido, el respeto de quienes decían seguirlo, pero nada de eso dolía tanto como la ausencia. Clara, Mateo, no hemos encontrado rastro de ellos, informó el investigador. Es como si se hubieran desvanecido. Lucas asintió en silencio, no gritó, no discutió, algo dentro de él se había endurecido. Entonces los encontraré yo, dijo. Esa misma noche, volvió a la casa vacía, recorrió las habitaciones despacio, deteniéndose en detalles mínimos, una manta doblada, una marca en la pared, el silencio donde antes había vida. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la cama, y por primera vez desde la muerte de su esposa, lloró sin contenerse. Te prometí elegirte, susurró, y lo haré, incluso así. A kilómetros de distancia, Clara observaba desde la ventana de un lugar que no sentía suyo. Mateo dormía en una cuna prestada, había firmado papeles con un nombre que no era el suyo, una nueva identidad, una nueva nada. Elena había cumplido su parte, nadie los buscaría, nadie los encontraría, pero la paz no llegó. Clara miró a su hijo y comprendió algo devastador. Había salvado a Lucas del poder, pero lo había condenado al vacío, y mientras ambos creían haber perdido al otro para siempre, una verdad seguía oculta, esperando el momento exacto para salir a la luz. Porque cuando todo parece perdido, es cuando el destino prepara su último movimiento. El grito de Mateo rompió la madrugada como un presagio. Clara despertó sobresaltada, el corazón desbocado, con la sensación inequívoca de que alguien estaba demasiado cerca. No era el llanto común del hambre ni del sueño, era miedo, puro, instintivo. Se levantó de la cama improvisada y lo tomó en brazos. El lugar seguía en silencio, demasiado ordenado para ser seguro. Afuera, un coche pasó lentamente, demasiado lentamente. Clara supo entonces que la promesa de Elena había expirado. Horas después, un golpe seco en la puerta confirmó lo inevitable. No fue la policía, fue un hombre mayor, traje discreto, mirada cansada. Mostró una credencial que Clara no reconoció, pero su voz no tenía amenaza. Vengo a hablarle de Lucas Ferrer, dijo, y del padre de su hijo. El mundo volvió a encogerse. En una cafetería anónima, el hombre habló sin rodeos, le mostró documentos, fechas, firmas, pruebas genéticas, informes médicos. El hermano de Lucas no murió por accidente, dijo. Descubrió un desvío de fondos dentro de la familia. Iba a denunciarlo,
Hizo una pausa, y Mateo es su hijo biológico, el heredero legítimo. Clara sintió que el aire desaparecía. Todo encajó con una precisión cruel. El miedo del padre, la desaparición, la presión, la persecución. Lucas nunca lo supo, añadió el hombre, y por eso ahora está en peligro, sin poder, sin protección. La miró fijamente. Usted es la única que puede detener esto. Clara apretó a Mateo contra su pecho, temblando. ¿Cómo? ¿Diciendo la verdad? Respondió, antes de que otros la usen. A cientos de kilómetros, Lucas recibía la noticia de una investigación penal reabierta sobre la muerte de su hermano. Su nombre volvía a aparecer en titulares, esta vez, como posible encubridor. No voy a huir, dijo a su abogado, ya no, pero mientras se preparaba para enfrentar la tormenta, ignoraba una cosa esencial, la verdad. Por fin, había encontrado a Clara, y estaba en camino. El tribunal estaba lleno, cámaras, murmullos, expectación. Lucas entró solo, con el rostro sereno y el cuerpo cansado. No esperaba justicia, solo cerrar una herida que llevaba años sangrando. Entonces la vio. Clara estaba de pie al fondo, sosteniendo a Mateo. El murmullo se transformó en un suspiro colectivo. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Clara, susurró, sin atreverse a acercarse. Ella avanzó despacio. No había reproche en su mirada, solo una determinación que no conocía. No vengo a pedirte nada, dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Vengo a decir la verdad. El abogado de la familia se levantó de inmediato. El juez pidió orden. Clara habló de la relación, del miedo, de la desaparición, de los documentos, del padre real de Mateo. Cada palabra era una grieta más en el muro de mentiras que había protegido a los culpables durante años. Lucas la escuchó, paralizado. La culpa se mezcló con el alivio, con el amor intacto. Mateo no es tu sobrino por accidente, concluyó Clara, es tu familia por verdad. Y yo me fui porque creí que te salvaba. Pero huir no era la respuesta. El silencio fue absoluto. Lucas dio un paso al frente. Nunca dejé de elegirte, dijo. Solo esperaba que volvieras. Mateo extendió la mano hacia él, como si reconociera algo que siempre había estado ahí. Pero cuando el juez pidió un receso y los agentes se acercaron a Elena, Clara supo que el final aún no estaba escrito, porque decir la verdad no siempre libera de inmediato. A veces, primero desata el último conflicto. El murmullo del tribunal se apagó cuando el juez regresó a la sala. El aire estaba cargado, espeso, como si todos supieran que lo que iba a ocurrir no solo cerraría un caso, sino una historia enterrada durante años. Clara sostenía a Mateo con los brazos firmes, pero por dentro sentía que todo temblaba. Lucas estaba a pocos pasos, inmóvil, con la mirada fija en el niño. El juez leyó el informe final. La reapertura del caso había revelado lo que durante años se ocultó: desvíos de fondos, amenazas internas, un accidente que nunca lo fue. El nombre del verdadero culpable resonó como un golpe seco. Elena bajó la cabeza. Ya no había palabras que la salvaran. El menor queda bajo custodia provisional, continuó el juez, hasta que se complete el proceso de reconocimiento legal. Clara apretó los labios. Provisional. Esa palabra le dolió más que cualquier otra. Lucas dio un paso al frente, antes de que alguien pudiera detenerlo. Su señoría, dijo con voz firme, no vengo a disputar un apellido ni una herencia. El juez lo observó con atención. Entonces, ¿qué solicita? Lucas miró a Mateo. El bebé lo observó con curiosidad tranquila, como si no entendiera el caos que lo rodeaba, pero si reconociera algo familiar en ese hombre cansado. Solicito que conste, dijo Lucas, que este niño es mi familia por decisión, no por obligación. Un murmullo recorrió la sala. Lucas se arrodilló lentamente frente a Clara, pero no ante el juez ni ante las cámaras, solo ante el niño. No necesito tu sangre, dijo, con la voz quebrándose por primera vez. Ya eres mi hijo. El silencio fue absoluto. Clara sintió que las lágrimas le nublaban la vista. No eran de miedo, eran de alivio. Mateo estiró la mano y tocó el rostro de Lucas. Un gesto pequeño, sencillo, pero definitivo. El juez carraspeó. Queda registrada su declaración, dijo, y considerada.
Cuando la audiencia terminó, el mundo pareció moverse de nuevo. Periodistas, preguntas, flashes. Pero Clara solo veía a Lucas, de pie frente a ella, sin escudos, sin poder, sin máscaras. No tienes que quedarte, le dijo él en voz baja. Lo hice porque era lo correcto, no para retenerte. Clara lo miró largo rato. Había huido por miedo, había regresado por verdad. Lo sé, respondió, y por eso, ahora sí puedo elegir. Pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió del edificio con Mateo en brazos. Lucas la vio alejarse sin seguirla. Por primera vez, no corrió tras ella, porque amar también significaba dejar espacio, y la pregunta quedó suspendida, abierta, latiendo en el aire. Clara regresará. Ahora que la verdad los había liberado a todos. El sonido fue suave, casi imperceptible. Un paso, luego otro. Lucas levantó la vista justo a tiempo para ver a Mateo soltarse de la mesa y avanzar tambaleante hacia él, con los brazos abiertos y una risa luminosa que llenó la casa. Eso es, ven, susurró, conteniendo la respiración. El bebé dio su tercer paso justo cuando la puerta se abrió. Clara se quedó en el umbral, inmóvil. El sol de la tarde entraba detrás de ella, dibujando su silueta. Lucas no necesitó girarse para saber que estaba allí. Lo sintió. Mateo cayó sentado, riendo, y Clara llevó una mano a la boca, emocionada. Lo hizo, dijo ella, con la voz quebrada. Caminó. Lucas se puso de pie despacio. No hubo prisa, no hubo miedo, porque sabía que venías, respondió. El silencio entre ellos no fue incómodo, fue lleno, denso de todo lo que habían perdido y ganado. Clara avanzó unos pasos. Mateo gateó hacia ella y luego se giró, indeciso, como si no supiera a quién elegir primero. Lucas sonrió. No tienes que decidir, dijo. Aquí no. Clara dejó a Mateo en el suelo. El niño se sentó entre ambos, como un puente. Lucas no se arrodilló esta vez, no sacó anillos, no habló de promesas grandiosas. He sido muchas cosas, dijo, poderoso, orgulloso, cobarde a veces. La miró a los ojos. Pero cuando te perdí, entendí quién soy sin todo eso. Clara sintió que el nudo en su pecho comenzaba a deshacerse. No te prometo riquezas, continuó Lucas, ni seguridad absoluta, ni que no volveré a tener miedo. Se acercó un poco más. Te prometo elegirte incluso cuando tenga miedo, incluso cuando duela, incluso cuando no sea fácil. Mateo balbuceó algo incomprensible y se aferró al pantalón de Lucas. Clara rió entre lágrimas. Lucas respiró hondo. Esta vez, la pregunta no nació del impulso ni del vacío, nació de la certeza. ¿Quieres ser mi esposa? Ahora que sabes quién soy realmente. Clara lo miró, vio al hombre que cayó, al que eligió, al que esperó sin exigir. Por primera vez, no había huida dentro de ella. Sonrió, un gesto pequeño, luminoso, libre. Sí, dijo, esta vez, sí. Mateo golpeó el suelo con las manos, celebrando sin saber por qué, y así, sin aplausos ni titulares, sin miedo ni secretos, comenzó la familia que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían elegido.